Entonces aquí vemos que estas diferentes marcas que se presentan en el iris ya nos van a dar una idea de cómo podemos hacer ciertos diagnósticos, o sea, miramos la carta astral y podemos hacer ciertos diagnósticos relacionados a la salud o incluso el destino de la persona. Hay iris que son más manchados que otros, ya podemos tener una idea en qué zonas se presentan estas diferentes patologías. Usualmente siempre se recomienda tomar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un caso de una persona, aquí vemos sus dos ojos, acá vemos su carta astral, esta persona tiene Marte y Rajo en la casa 9 y en Escorpio. Entonces yo puedo decir, a ver, estos dos maléficos en la casa 9 va a tener problemas en el fémur, casa 9. ¿Cuál es la zona del cuerpo de la casa 9? Fémur, la zona de las caderas. Pero Escorpio es la zona genital. Puede ser colon, puede ser útero, no sé si es el colon, no sé si es el útero. Yo podría decir, bueno, ahí vas a tener problemas en el colon o puedes tener problemas en el útero. Podría quedar así la interpretación. Claro, si uso otros principios de astrología médica puedo detallar. Por ejemplo, la conjunción Marte-Rajo afecta el sistema nervioso central. Uno puede tener carencia de vitamina B12, ¿no? B12, Marte rige la B12, rige el ácido fólico. Entonces yo podría decir, una persona que nace con esta conjunción empieza a deteriorarse un poco la salud mental. Pero ¿cuál es la causa raíz? La carencia de la B12. Podría interpretar así. Podría tener mucha información, pero a esa información que ya me da la carta astral, puedo también tener una información adicional. Yo tomo la foto al iris y veo dónde están todas estas manchas. Donde están las manchas, ahí está la energía de Rahu. Son como eclipses. Donde hay cortes, surcos, son como inflamaciones. O sea, donde se inflama, ahí está la energía de Marte. En cambio, donde están las manchas, ¿no? Por ejemplo, en los surcos, hay diferentes líneas ahí, surcos, lagunas, surcos, ahí está la energía de Marte, Rahu. Donde hay manchas está la energía de Saturno, Rahu. Ahí hay toxinas, acumulación de elementos tóxicos. Entonces así podemos ver. Entonces yo pongo aquí, ¿no? Este es el iris derecho. Ahí yo puedo ver que esta persona, ¿no? Puede tener problemas. Por ejemplo, Rahu. Rahu, vemos aquí sobre todo en el iris izquierdo, aquí vemos que tiene una mancha muy marcada en el iris izquierdo, que justamente es la zona del útero. A esta persona le sacaron el útero, no tiene útero. Entonces aquí está claramente marcado, no indica colon, sino indica útero, más el útero, claro. Si entramos más en detalles, podemos ver, aquí vemos que en esta zona se encuentra el perineo excretor. Este es el perineo excretor, el útero. Estas zonas son muy sensibles. Todo el sistema urológico, las glándulas adrenales. El riñón está bien, las glándulas adrenales,
acá hay un problema hormonal. Observamos también problemas al útero. Esto es lo que muestra. Por ejemplo, aquí vemos Rahu, está en la zona del hombro izquierdo. Ahí hay un problema que se le puede presentar, que no se ve aquí. Acá yo veo que tiene Saturno en Géminis, ¿no? Saturno en Géminis en la casa 4. En la casa 4. Entonces vemos que en la casa 4 no hay manchas, no es una zona muy comprometida. Uno podría decir, tienes maléficos en la 4, es el corazón. Podrías tener problemas en el corazón, uno podría decir, Saturno en la 4, pero vemos que aquí el corazón no está comprometido, el corazón. Entonces hay formas, ¿no? Por ejemplo, este Rahu también vemos que está en esta zona, mandíbula superior, acá debe tener problemas dentales en la parte superior de la boca. Y aquí vemos que Ketu en Tauro lo está confirmando, la casa Tauro. La boca es casa 2 y Tauro. Entonces aquí podemos observar estas influencias, como uno puede determinar. Claro, hay formas, hay métodos. Acá no estoy dando todavía los métodos, sino que nos estamos familiarizando para que ustedes vean. Los análisis son muy técnicos, muy minuciosos, muy técnicos. Solo aquí estoy mostrando algún ejemplo muy básico para poder ver cómo en esta carta, en este iris, donde se presentan las manchas, la concentración, esa concentración tóxica que efectivamente es el útero y coincide con el signo de Escorpio. Entonces aquí observamos que Escorpio le sacaron el útero a esta persona. Entonces así podemos ver con el iris izquierdo, el iris derecho, ¿no? El iris izquierdo, el iris derecho. Entonces aquí vemos, sobre todo cuando hay cortes y no están muy marcados, a veces o hay manchas, se relacionan con inflamaciones también. Son diferentes tipos o diferentes sistemas que para esto tenemos que... A veces el iris puede estar achatado. Aquí vemos que hay como una línea que está el iris. Hay un defecto aquí en la columna que se puede presentar. Aquí estos ojos, estos iris están llenos de surcos en la zona de la cabeza. Puede tener esta es una persona que puede sufrir de hipertensión, puede sufrir de derrames cerebrales. Entonces, los ojos, primero, el primer paso es ver cómo se ven los ojos. Usualmente, aquí vemos, según la astrología védica, las casas y los planetas. Por ejemplo, el ojo derecho en el hombre está indicado por el Sol y por la casa 2. El ojo derecho en el hombre es indicado por el Sol y por la casa 2. En cambio, el ojo izquierdo en el hombre está indicado por la Luna y la casa 12. Entonces ahí ya tenemos la clasificación de los ojos. Si a veces aquí yo veo si hay aflicciones sobre el Sol o hay aflicciones sobre la Luna, yo ya veo de dónde puede venir la herencia familiar, o sea, las influencias negativas, de qué línea familiar puede venir, si viene de la parte del padre o si viene de la parte de la madre. Entonces yo aquí observo, solo mirando dónde tiene la aflicción en la carta astral. Y usualmente cuando abro el iris de esa persona voy a notar
que en ese iris van a haber más manchas, más marcas en ese iris. Eso ya me indica que el problema viene de la línea materna o de la línea paterna, dependiendo. En la mujer se invierte. Por ejemplo, en la mujer el ojo izquierdo está indicado por el sol y por la casa 2 en la mujer. En cambio, el ojo derecho está indicado por la luna y la casa 12. Entonces aquí ya podemos tener una idea cómo se puede ver el origen, la parte hereditaria. Usualmente aquí podemos ver cómo el iris es completamente diseñado. A veces uno puede recibir estímulos del ambiente exterior, estímulos del cuerpo, y la estructura del iris refleja esa constitución personal, esa constitución individual de enfermedades que podríamos tener, los malos hábitos que podríamos tener, el envejecimiento que pueda alterar los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces sabemos que el análisis del iris es muy completo. Podemos ver la parte nerviosa, los daños causados por el envejecimiento, por las enfermedades. Entonces, podríamos decir que es una herramienta más que podemos ver. Otra característica que tenemos que ver es la dimensión de la pupila, el iris y la pupila, ¿no? Ese círculo interno oscuro que se conoce como la pupila. Vemos que la dimensión en la pupila influye mucho en el tamaño del iris y es lo primero que se analiza. Una cosa es tener una pupila dilatada, otra cosa es tener una pupila contraída. Esto es muy importante, es una fuente importante de información porque define a las personas. Por ejemplo, hay personas que son muy reactivas, muy ágiles, muy rápidas, siempre están con la adrenalina, y hay otras personas que son más tranquilas, son más moderadas, más restringidas, más autocontroladas. Y esto porque hay unas personas que son muy activas, otras que son más tranquilas, hay personas que son más solares, otras menos solares, más extrovertidas, menos introvertidas. Ahí está la dualidad, podemos ver. Entonces, y todo esto se ve en la dilatación de la pupila. O sea, la información nos da la pupila. Entonces, esto es lo que se compone. Y esto está relacionado con el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático. Aquí vemos. Nosotros ya tenemos nociones del cuerpo centrífugo y del cuerpo centrapetal. Esta es la primera clasificación. ¿Qué cosa es un cuerpo centrífugo y qué cosa es un cuerpo centrapetal? ¿O qué cosa es un cuerpo donde tiene el sistema parasimpático más activado y qué cosa es un cuerpo que tiene el sistema simpático más activado? Entonces vemos que el fuego y el aire. El fuego activa más el sistema centrífugo, el parasimpático, y el aire, Saturno, Rahu, activa más el sistema simpático o centrapetal. Entonces nosotros sabemos que efectivamente centrapetal retiene las toxinas. Es el mismo nombre, centrapetal contrae, retiene, ¿no? Entonces, y a veces, y eso crea dilataciones, ¿no? Crea dilataciones. Si miramos aquí, ya lo hemos explicado, Saturno mantiene las toxinas, Rahu sería
venenos, toxinas, y Saturno las mantiene dentro del cuerpo. Entonces los planetas benéficos, o mejor dicho, los planetas maléficos, eh, son llamados maléficos porque Rahu indica los venenos y Saturno hace que esos venenos se mantengan dentro de uno y se cristalicen. Cuando estos venenos están en un nivel muy alto, especialmente cuando uno duerme, estos venenos están en un nivel muy alto, por eso el cuerpo necesita dormir, reposar para desintoxicarse. Cuando uno se levanta, estas toxinas salen del cuerpo por todas partes. Habíamos dicho que hay nueve partes. Cuando uno está bien físicamente, apenas se levanta, la primera actividad que debe hacer es irse al baño, hacer sus necesidades, está limpiando completamente su sistema. Entonces acá se produce el proceso de desintoxicación en todo el cuerpo de las actividades que ha hecho en el día. Entonces, todas las toxinas deben eliminarse. Aquí vemos las 9 puertas, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, boca, genital y ano. Y por todas estas fosas o estas puertas salen toxinas. Ya habíamos dicho aquí, por ejemplo, del cuerpo centrapetal y el cuerpo centrífugo. Esa es la diferencia, que simplemente sería el parasimpático y el simpático. Ya vamos a entrar en detalles, que cuando uno nace con uno de estos tipos de cuerpos, se crea unas tendencias naturales, una predisposición natural a cierto tipo de enfermedades. El cuerpo parasimpático va a tener cierto tipo de enfermedades, el cuerpo simpático va a tener cierto tipo de enfermedades que ya están preestablecidas, que pueden mejorar o empeorar dependiendo del estilo de vida que tiene la persona. Pero aquí ya estamos entrando a una parte más profunda, ¿no? Habíamos dicho que el cuerpo parasimpático, el fuego y la digestión es débil, no es fuerte, puede digerir todo, puede eliminar toxinas, ¿no? En cambio el cuerpo centrapetal o simpático, el fuego y la digestión es débil, retiene, no elimina toxinas, no digiere todo. Entonces, si uno tiene un cuerpo centrapetal o simpático, come de todo, se va a enfermar, ¿no? Saturno es el que mantiene las toxinas. Rahu son las toxinas y Saturno las mantiene dentro del cuerpo. En cambio, el cuerpo centrífugo elimina rápidamente, pero si hay un desequilibrio puede eliminar vitaminas, minerales y puede tener también ciertas carencias que tarde o temprano va a afectar en la salud. Habíamos visto también que usualmente las personas que nacen con el cuerpo centrapetal o simpático son personas que son las que se enferman más, son las personas que van a deteriorarse más, sobre todo con tumores, cánceres. Entonces aquí vemos, ¿no?, cuáles son las zonas. A veces incluso aquí hay un parasimpático positivo, parasimpático negativo, un centrapetal, o sea, un centrífugo positivo y un centrífugo negativo, un centrapetal positivo y un centrapetal negativo también. Entonces, usualmente son los planetas benéficos o maléficos que causan estos problemas, ¿no? Entonces, si miramos, usualmente el parasimpático son personas que acumulan las toxinas, sobre todo si comen mal. El simpático son los que son centrapetales. Entonces aquí podemos ver, esto ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que son personas. Yo recomiendo que vean el video de tu alimento, cómo mejorar el destino con los alimentos. Miren esa clase, ahí está explicado todo esto. Repetir de nuevo no
pero al menos ya tienen una idea que aquí hemos añadido al cuerpo centrapetal, está relacionado con el sistema nervioso simpático, y el centrífugo está relacionado con el cuerpo nervioso parasimpático. Entonces aquí vamos a detallar. Sabemos que si uno nace con estas posiciones planetarias, maléficos en la 2, 6 y 8, son propensos a tener mucha influencia parasimpática. El sistema nervioso parasimpático nace con cuerpos parasimpáticos que son los que pueden acumular. Entonces, aquí si observamos, estos son los síntomas, ¿no? Centrífugo y centrapetal. Vamos a desarrollarlos porque esto ya está fijo, está establecido. Entonces, ¿cómo se ve esto? Esto se ve en la pupila, ¿no? El sistema nervioso, la pupila es sistema nervioso autónomo. Acá hay dos hormonas. Tenemos la noradrenalina que dilata la pupila, mientras que la acetilcolina encoge la pupila. Acetilcolina, ¿ok? La acetilcolina. La noradrenalina y la acetilcolina. Entonces, aquí vemos que si la pupila está dilatada, cuando uno mira el iris y ve la pupila dilatada, entonces uno ya se da cuenta que esta persona tiene el cuerpo centrapetal o simpático, el sistema nervioso es simpático. Pero si la pupila está contraída, eso significa que la persona tiene el cuerpo centrífugo y su sistema nervioso es parasimpático. A veces esto depende también mucho de la intensidad de la luz. O sea, la dilatación ocurre cuando la luz es escasa. La contracción ocurre cuando la luz es intensa. Entonces la dilatación se conoce como midriasis. ¿No? Se conoce como midriasis. Y la constricción se conoce como miosis, midriasis y miosis. Entonces, y usualmente cuando se dilata, ¿no? Cuando se dilata, es lo que la noradrenalina es la que activa ese proceso cuando se dilata. En cambio, cuando se contrae es la acetilcolina. La acetilcolina es la que contrae. Entonces son sustancias que no solo afectan el sistema nervioso autónomo, sino que también, aquí vemos, el sistema nervioso central, el sistema endocrino y los músculos. La noradrenalina y la acetilcolina son sustancias que afectan no solo el sistema nervioso autónomo, sino también el sistema nervioso central y el sistema endocrino y los músculos. Entonces aquí podemos ver formas de dilatación, ¿no? La noradrenalina y la acetilcolina. Entonces aquí esto es la primera enseñanza que tenemos que saber, si el cuerpo, qué es lo que predomina en el sistema nervioso, si es simpático o parasimpático. Y la pupila es la que nos dice. La pupila es la que nos da la información. Entonces, aquí vemos luna y se relaciona con la luna, por ejemplo, la luna con Saturno Rahu, luna con influencia Saturno y Rahu, también sabemos que la luna rige los ojos, el sol también rige los ojos, la casa 2 rige los ojos,
La casa 12 rige los ojos, ya sea ojo derecho o izquierdo, dependiendo del sexo. Entonces, si hay una influencia de Rahu Saturno, entonces el cuerpo se vuelve simpático, centrapetal y predomina más la noradrenalina. En cambio, si el Sol está en contacto con planetas de fuego o en signos de fuego, o la casa 2 o la casa 12, entonces eso significa que se activa más la contracción. Y esto está indicado por la acetilcolina. Entonces acá podemos ver las dos formas, ¿no? Son llamadas sustancias. Usualmente estas sustancias son, pertenecen a un grupo de sustancias llamadas catecolaminas, ¿no? Una sustancia llamada catecolamina, que es la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, que usualmente tienen efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central, es decir, la atención, la vigilancia, la defensa, el despertar, la respuesta al estrés, la respuesta al peligro. La dopamina sabemos que tiene un papel muy importante en el movimiento, el control, el esfuerzo, ¿no? O el refuerzo de los procesos voluntarios. Entonces, estas hormonas que están en este grupo, catecolaminas, son hormonas secretadas o que las glándulas suprarrenales son las que segregan estas hormonas como respuesta al estrés. Entonces aquí ya tenemos algo ya establecido, ¿no? En cambio, si eh, el cuerpo es, el sistema predomina, el cuerpo centrífugo, el sistema nervioso parasimpático, entonces aquí ya predomina la acetilcolina. La acetilcolina podríamos decir que es un neurotransmisor que regula las áreas reguladoras del cerebro, que se encuentra en el cerebro y que es de mucha importancia para la memoria, los afectos, las emociones, las respuestas del estímulo ambiental. Este neurotransmisor proporciona contracción muscular. Las células nerviosas están encargadas a estimular esa actividad muscular, las libera, podríamos decir, la acetilcolina en un punto de contacto entre el nervio y el músculo. Entonces todo esto hay que tenerlo muy presente, y los trastornos funcionales, que pueden ser orgánicos o de orden funcional, todos están regulados por el sistema nervioso. No solo los de la pupila o del corazón. Por ejemplo, la respiración en el sistema simpático aumenta la dilatación bronquial, en el parasimpático provoca la constricción vocal bronquial. La sexualidad del hombre, el parasimpático, el centrífugo, induce a la erección. En cambio, en el parasimpático, en el centrapetal, reduce la erección. Entonces aquí vemos, si uno tiene, usualmente las personas que son centrapetales tienen más tendencia a sufrir de disfunciones eréctiles, ¿no? Una disfunción eréctil. En cambio el centrífugo no tiene este problema. Entonces aquí podemos ver qué es lo que causa cuando predomina en el sistema nervioso, si el cuerpo predomina el parasimpático, cuáles son los síntomas,
o cuáles son los síntomas del sistema nervioso simpático. Usualmente son llamados trastornos funcionales, que usualmente son causados por el sistema nervioso. Estos trastornos funcionales indica que con el pasar del tiempo se van generando daños orgánicos. Este daño orgánico y desorden funcional ya nos permite distinguir, ¿no?, cuáles son los daños orgánicos y los trastornos funcionales que son muy habituales, ¿no?, muy comunes. Si eres centrapetal, bueno, ya tienes una lista de enfermedades que vas a tener. Si eres centrífugo, ya tienes una lista de enfermedades que vas a tener. Y la pupila es la que nos dice. La pupila es el indicador fiable, ¿no?, para determinar el sistema nervioso. Si está dilatada, centrapetal. Si está contraída, centrífugo. Solo mirando la pupila. El análisis de la dilatación o la contracción de la pupila. Y si relacionamos los síntomas más comunes de personas que nacen con el sistema nervioso parasimpático o el sistema nervioso simpático, ya podemos distinguir los desórdenes funcionales que pueden tener estas personas. Entonces, si miramos aquí, este es el sistema nervioso autónomo. También se conoce como sistema neurovegetativo. Entonces, son las que regulan la actividad involuntaria de los órganos. No todas las respuestas al sistema nervioso neurovegetativo son simples, como la pupila y el corazón. A veces estas respuestas pueden ser frecuentes a causa de la noradrenalina y la acetilcolina. Podríamos decir que son como estimulantes o moduladores, pero funcionales a cada órgano. Entonces hay que conocer estos efectos, estos dos sectores. Esta es la base. Es como decir, cuando uno analiza la carta astral, tienes que conocer las gunas. Sattva guna, raja guna, tama guna. Igual, del mismo modo, estas son las bases: centrapetal, centrífugo, parasimpático o simpático. Y hay que entender, y todos pertenecemos a un grupo, y este grupo ya nos va a dar cuáles van a ser las enfermedades más comunes que pertenecen al grupo que tenemos en nuestro sistema nervioso central. Entonces, se analiza el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, el sistema urogenital sistémico. Entonces acá podemos ver, ¿no? El centrífugo contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, el parasimpático. Contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva. Aquí vemos, tiene la actividad digestiva muy fuerte. Estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga, relaja el recto. En cambio, el simpático o el centrífugo dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios. Son personas que se enferman comúnmente de bronquios. Acelera el impulso cardíaco. Son personas hipertensas, ¿no? O sea, se les sube mucho la presión aquí. En cambio, en el parasimpático se le baja mucho la presión. En cambio, aquí se sube mucho la presión. Inhibe la actividad digestiva. Aquí vemos, inhibe. Por eso centrapetal. No tiene el fuego de la digestión, es débil. Inhibe la actividad digestiva. Estimula la liberación de glucosa. Vemos aquí que, bueno, son tendencialmente a tener el hígado graso, a volverse hipertensos o diabéticos. La secreción de adrenalina,
norepinefrina por el riñón, relaja la vejiga, contrae el recto. Es por eso, contrae el recto, sufren de estreñimientos la mayoría. Entonces, aquí podemos ver cómo es importante ver a qué grupo uno pertenece para más o menos tener una idea y ver cómo en la carta astral se puede determinar si está la persona más a nivel de casas o a nivel de signos, indicar las enfermedades, macrocosmos, microcosmos, aquí lo vemos, observamos. Si está, sabemos que el macrocosmo es fijo, Aries está en un lugar fijo, en cambio el microcosmos sí es el que gira, ¿no? Vemos que el ascendente es el que da la vuelta, gira alrededor de la Tierra. Cada 2 horas cambia de signo, el ascendente es el que gira. Y ya podemos ver si las enfermedades son causadas por causa del ascendente o por causa de los signos, por causa de las casas o los signos. Entonces aquí podemos observar cómo se producen a nivel de ojos, cuáles son, aquí ya empezamos a tener las correspondencias astrológicas. Los ojos se ven en la 2, en la 12, en la luna. Rahu Saturno es la aflicción que crea la influencia centrapetal o simpático, y Marte Ketu, fuego, el Sol, casa 2, casa 12, el parasimpático centrífugo, acetilcolina o la noradrenalina. Entonces aquí vemos en el centrapetal, ¿no? Vemos que se contrae el iris, los músculos radiales, se produce la midriasis, la predisposición a la fotofobia. En cambio aquí vemos que en el centrífugo, ¿no? Los músculos circulares, miosis, contracción, predisposición a espasmo en el nervio óptico, ¿no? Entonces acá hay un error, acá es dilatación. Esto de aquí hay un error, hay que corregir esto. Es dilatación, aquí hay contracción, vamos a corregirlo. Vamos a ver, acá hay un error. Esto es dilatación. Sí. Dilatación. Ahora sí. Contracción, dilatación. Bien. Ok. Centrapetal se dilata y centrífugo se contrae. Ahora sí. Entonces, aquí podemos ver lo mismo sucede en el corazón. O sea, el corazón, el centrapetal aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Del corazón. Vasoconstricción, en cambio aquí disminución de la frecuencia cardíaca y la contracción del corazón. Entonces uno aumenta la frecuencia, otro disminuye la frecuencia, el centrífugo. El centrapetal aumenta. Predisposición a la hipertensión, arritmias o derrames cerebrales. Aquí no se ve. Hipertensión, arritmias o derrames. Eso es lo que indica aquí. Este es el corazón. Aquí ya vemos cuáles son las zonas. Leo es Cáncer, la Luna, Saturno, Rahu. Leo, Cáncer, Sol, Marte, Ketu. Aquí vemos. Aquí solo estamos usando los extremos. Más adelante vamos a poner ejemplos de cómo
Se usan los otros planetas también en la carta. Tal vez ustedes han visto, ya vamos a entrar en detalles también sobre la clasificación de los signos en el iris, los pulmones. Aquí ya sabemos lo que conocemos ya la astrología médica, ya sabemos que los pulmones está regido por la respiración, Mercurio, signo de Géminis, ¿no? El centrapetal, dilatación bronquial, reducción de las secreciones, el centrífugo, contracción bronquial, aumento de las secreciones, ve aquí, vemos predisposición a asma, esifema, bronquitis, aquí se puede presentar, si eres centrífugo, la cavidad oral, en la cavidad oral vemos salivación, inhibición, salivación de moco. Aquí están las nomenclaturas astrológicas. Parasimpático, centrífugo, salivación, estimulación, salivación de agua. El estómago. Si eres centrapetal o el sistema nervioso simpático, predisposición a gastritis, úlceras. Aquí vemos que los centrapetales tienen más predisposición a gastritis, úlceras. En cambio, el centrífugo tiene mala predisposición a la espasmofilia, ¿no? Aquí vemos, son condiciones digestivas, erupciones, etcétera, etcétera. Los intestinos Virgo, casa 6, Mercurio, centrapetal, Saturno, Rahu, okay, disminuye la movilidad, inhibe las secreciones, contracción en las vísceras, estreñimiento severo. Por ejemplo, aquí vemos que el tracto digestivo, usualmente las personas que nacen con estos maléficos en casa 6, en Virgo, con Mercurio, pueden tener estreñimientos severos. En cambio aquí, si eres centrífugo, aumenta la movilidad de las secreciones, aumenta la relajación de las vísceras, síndrome irritable de los intestinos. Uno puede tener irritaciones intestinales. Lo mismo sucede con el hígado, ¿no? El hígado centrapetal, liberación de glucosa, síntesis, liberación de hiperglicemia. Entonces aquí vemos, si eres centrapetal, puedes volverte diabético. En cambio, el centrífugo, el parasimpático, almacenamiento de glucosa y glicógeno. El colesterol, uno puede tener problemas con el colesterol alto. Entonces aquí observamos ¿no? las nomenclaturas: Júpiter, casa 6, Virgo, hígado. Vesícula biliar, Virgo, casa 6, Júpiter, Capricornio. Relajación, contracción de la vesícula biliar. Cálculos, no cálculos. Aquí el centrapetal genera cálculos, el centrífugo no. El páncreas, aquí vemos. Virgo, casa 6, Mercurio. Inhibición, no produce. Enzima digestiva, liberación de insulina, producen exceso de insulina también. Aquí vemos los síntomas: riñones, sistema urinario, vejiga. Si eres centrapetal o simpático, relajación de los músculos de la vejiga, predisposición a la incontinencia. Acá tenemos, no se lee, incontinencia. Y aquí vemos Libra, casa 7, Venus. Libra, casa 7, Venus. Relajación a los músculos de la vejiga, predisposición a la sobredistensión vesicular. Esto es si eres centrífugo. Estos son los síntomas, ¿no? Los genitales, riñones, sistema urinario, vejiga, eyaculación, orgasmo precoz, que es el centrapetal. En cambio, el centrífugo, erección y deseo sexual. Es el centrífugo. Escorpio, casa 8, Venus, son los indicadores. Entonces, aquí vamos a ver también
según las diferentes emociones, cómo el iris genera ciertas condiciones al miedo, al dolor, en la infancia o la vejez, cómo se van dilatando o hay una constricción o una dilatación, dependiendo. Puede ser midriasis, una dilatación, o miosis, una constricción. Puede ser midriasis o miosis. Entonces en la infancia se dilata, en la vejez hay constricción. Cuando hay poca azúcar, existe la miosis. Cuando uno es diabético, existe la dilatación. Entonces aquí podemos ver también, a veces puede ser dolor. Cuando hay dolor, hay constricción. Cuando hay miedo, hay dilatación. Entonces estas son las funciones del iris. Entonces, mediante el iris, nosotros podemos controlar o determinar si la persona tiene una prevalencia simpática o parasimpática, o un buen equilibrio neurovegetativo. Y esto es muy útil conocerlo porque son síntomas que son fijos para el cuerpo, que pueden interpretarse y que pueden ser teniendo en cuenta sobre todo los efectos de la noradrenalina y la acetilcolina en los órganos. Entonces se puede activar la dilatación o la constricción. Entonces usualmente los que son centrapetales tienen una aceleración al corazón, frecuencia cardíaca elevada, taquicardia, ¿no? Problemas gastrointestinales, ¿no? Y esto es impulsado por la adrenalina. ¿Y cuáles son las características indicadas por Saturno Rahu? Después tenemos el parasimpático o el centrífugo. Entonces, si predomina este sistema nervioso, hay una predisposición débil al ritmo cardíaco, una pulsación débil cardíaca, ¿no? Y hay una neurosis intestinal. La persona puede ser autocontrolada, ¿no? Estas son las características más comunes. Entonces, cuando uno analiza, aquí podemos ver el ojo con diferentes manchas. Miren esas manchas. O sea, las enfermedades que uno padece modifican el ojo. Entonces, si uno tiene enfermedades, puede afectar la esclerótica, el iris, puede afectar el globo ocular. Si la esclerótica está afectada, eso es un indicio de enfermedades, ¿ya? Si hay pigmentos, son visibles, una pigmentación amarilla, ya puede indicar ictericia, enfermedades al hígado, depósitos lípidos, arteriosclerosis, ya. Entonces, si hay arrugas, si vemos que ciertas partes del iris está arrugado, eso significa deficiencias nutricionales. Hay deterioro de los capilares, hipertensión, trastornos circulatorios. El aumento en las dimensiones de los globos oculares son signos de trastornos a la tiroides. O sea, si los ojos sobresalen, ya son trastornos a la tiroides. Un anillo rojizo periférico significa que hay una mala absorción de cobre, o alteraciones causadas por enfermedades genéticas o daños al hígado. Entonces ya
todos esos, los colores aquí ya empiezan a interpretarse, y si uno le pone este mapa va a tener más detalles, ¿no? Más detalles. Entonces acá tenemos sobre todo una información muy importante. Si hay pigmentaciones amarillas, ya eso significa patologías al hígado, cálculos a la vesícula, insuficiencia hepática, cirrosis hepática, hepatitis, ya si hay, ¿no?, manchas amarillas. Si los glóbulos oculares están alargados, puede ser hipertiroidismo o tiroiditis. Ya estamos haciendo el curso de enfermedades a la tiroides. Ya en los próximos días lo vamos a sacar. Si hay ciertas manchas, significa carencia de vitamina A, carencia de vitamina A o deficiencia de vitamina A. A veces la córnea puede estar arrugada, deficiencia de vitamina A. Sabemos que la vitamina A rige los ojos, el sol. Si uno nace con el sol afectado puede tener problemas de vitamina A. A veces anillos, hay ciertos anillos, ¿no?, marrones en el iris, en el margen sur aquí. Eso significa depósitos de cobre o daño hepático causado por cirrosis biliar o enfermedades congénitas. Entonces aquí vemos que son algunos indicios que podemos ver según el iris, ¿no?, zodiaco y iris. Si ustedes observan aquí, miren cómo está clasificado los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, Libra. Y en la hora 6 vemos que viene de arriba hacia abajo: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Miren esa clasificación. Vemos que no es como el zodiaco tradicional. Vemos que es como un espejo. Tenemos la parte Tauro izquierda, la parte Tauro derecha, ya sea en un ojo, ya sea en un iris, ya sea en el derecho o el izquierdo. Vemos la parte anterior, la parte posterior, la parte anterior, la parte posterior. Aquí observamos la parte delantera, la parte trasera de los órganos. Entonces aquí es de mucha utilidad. Ya podemos ver qué partes del cuerpo, si es la parte delantera o la parte trasera, que se está afectando. En cambio, a partir de la hora 6, vemos que ya las piernas, las rodillas, las pantorrillas y los pies ya se ven aquí podemos ver, en la hora 6. Los pies. Esta es una clasificación fija que hay que memorizar. Si yo quiero ver los pies, tengo que ver dónde está Piscis. Piscis está aquí, en esta zona. Usualmente si uno nace con maléficos en Piscis y tengo manchas o marcas en esta zona, eso significa que voy a tener lesiones a los pies. No todos los que nacen con maléficos en Piscis tienen lesiones. Entonces aquí vemos que en estas zonas hay que memorizar. Sobre todo hay que familiarizarnos con esa terminología básica de la textura del iris, cómo ver las fibras, que pueden ser más o menos gruesas, delgadas, el diámetro, las fibras,
si se define como fino, grueso, como seda, la parte interna de la pupila, la parte externa de la pupila, si tiene ramificaciones, todo esto se interpreta. El color, si es oscuro, el borde interno, externo. Por lo menos vemos que esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco y así vamos a ver. Ahora vamos a aprender, esto lo vamos a dejar para otro video, los 13 patrones del iris. Hay 13 tipos de iris, ¿no? Usualmente tenemos colores, puede ser el color, hay iris que son oscuros, cuáles son las predisposiciones, pero esto lo vamos a ver en un siguiente video, ¿ok? Entonces nos quedamos aquí y continuamos después. Espero que esta información les ayude y síganos en nuestro canal porque vamos a ir publicando, estamos abriendo un campo importante de la astrología a través de la lectura del iris, sobre todo astrología védica. Nos quedamos aquí y seguimos. Hare Krishna.